Camí a l'èxit, amb Imma Àries. Benvinguts, benvingudas, bienvenidos, bienvenidas. Hoy me acompaña una terapeuta que no tiene, vamos, para mí es increíble, la conozco hace muchos años y es de verdad una persona dedicada a servir a los demás y a servir a la vida. Ella es Eleonora Rosichner, ¿de acuerdo? Es terapeuta, como he dicho, profesora de yoga, creadora además de un método personal que es el masaje psicobioenergético y además escritora. Mira, os voy a enseñar un par de libros que ella ha escrito, que uno se llama Movimiento, Yoga, Meditación y Corrección Emocional para Niños, súper importante. Ellos necesitan mucha atención y con esto funcionan mucho mejor porque se comprenden mejor también. Y luego hay otro que se llama Despertando a la Luz Interior, que son técnicas de Oriente y Occidente. Salud integral con psicobioenergía. Te lo dejo aquí por si quieres luego leer algún trocito o alguna cosa. Bueno, a partir de la presentación, de bienvenida, ya te lo comenté, hoy hemos titulado el programa como La importancia de volver al eje mediante técnicas milenarias. ¿Qué significa esto? Le vamos a preguntar a Eleonora, porque lleva 24 años con este tipo de técnicas, y también a la técnica fundamental de ella, que es la corrección emocional. A ver cómo lo utiliza, qué tipo de transformación siente el ser humano, para poder reconectar luego con nuestro interior, que es donde encontramos la verdad, ¿vale? O la paz o la serenidad. Entonces, háblanos, Eleonora, de tu camino. Bueno, primero, antes que nada, muchísimas gracias, Inma, por este espacio, por el camino al éxito. ¿Sí? Y por ser como eres, porque eres una genia. Ay, y gracias. Tienes mucha fuerza, lo transmites y nos ayudas mucho a todos también a comunicar, que en este momento es importante comunicar con espíritu, con energía, con alma. Y esta es la idea, ¿no? Entonces, bueno, un poco presentarse, lo voy a hacer corto porque puede ser aburrido para la gente. Bueno, vamos. Y puede despertar el ego de uno, que ya hablo de mí. Simplemente soy una buscadora desde pequeña y nací en un ambiente donde había mucha psicología, psicoanálisis. Y entonces veía que las emociones que yo tenía dentro nadie las comprendía, aunque todos fueran muy eruditos intelectualmente. Entonces me sentía totalmente incomprendida en un mundo de gente intelectual, profunda, donde analizamos los sueños, el inconsciente, en la mesa de casa, desde pequeña. Entonces, claro, a mí era un mundo que me interesaba mucho, pero decía, pero si yo esto lo hablé, si yo esto lo vi, si este conflicto, este trauma ya lo vi, ¿por qué sigo teniendo estas emociones tan destructivas que me tiran para abajo, que me sacan energía y me impiden ser feliz? Entonces, esto un poco fue el camino personal que me llevó a ir descubriendo. Entonces buscaba a través del cuerpo, la expresión corporal, el arte, en la época en que el arte era algo importante, y yo sigo considerando que el arte es algo muy importante en este momento. Y el autoconocimiento. Entonces escribía lo que me pasaba, esto de pequeñita. Entonces, ¿qué pasó? Empecé a me fui a encontrar una escuela de arte y en Argentina, en Buenos Aires, y hice expresión corporal allí. Y entonces ahí siempre tuve profesores que me guiaban, por ahí con una palabra, me quedaba impregnada esa palabra y era lo que me llevaba a descubrir eso que mi alma estaba pidiendo, que mi corazón estaba pidiendo. Bien. Entonces, por ejemplo, en expresión corporal, una de las profesoras que tuve, que la adorábamos, Adelaida, dijo, ¿y tú qué sientes? Y para mí, a los 16 años, fue como descubrir América, como descubrir algo trascendental. ¿Qué siento? Claro, era lo que siento. Claro, no, ponerle palabras. Entonces es difícil a veces ponerle palabras al mundo interno. Entonces ahí empezó el camino a través del cuerpo y veía que a través del cuerpo uno se podía descontrolar mucho. Movimiento expresivo, bueno, técnicas corporales. Y después descubrí que el yoga, ya de jovencita, te alineaba. El yoga te alinea. Entonces está el mundo del movimiento, donde las emociones pueden ser muy caóticas y llevarte al infierno del inconsciente. Absoluto, sí. Y entonces en un momento, a través de la respiración, tú puedes controlar, entre comillas, todo y alinearte en tu eje. Eso es lo del eje. Alinearse en el eje. Pero para lograr eso hay que hacer un trabajo. Y ese es el trabajo, llamémoslo autoconocimiento. Porque tenemos muchas áreas. Tenemos el cuerpo, la mente, las emociones, la energía. Entonces todo eso hay que aprenderlo a manejar. Nadie nos enseñó.
No, a no, esto. no, a Y ahora nadie. hay mucha distracción. Entonces, bueno, un poco todo mi trabajo se traduce desde el origen de mis emociones, de mi intuición, de esa búsqueda interna, siempre de autoconocimiento, a ver cómo funcionamos, porque nadie te lo enseña en esta sociedad de la educación. Hubo pocas pistas de esos maestros que estaban conectados con el corazón y te decían, hey, escribes bien, sigue escribiendo, hey, que te alentaban un poco, hey, adentro sigue tu corazón, hey, evita dar un mensaje si no tienes nada para decir, busca para adentro. O sea, todos maestros que a lo largo del camino, que estoy muy agradecida, fueron como dando señales, ¿no? Sí, Y uno, sí. pero la actitud. Yo quiero remarcar hoy en nuestra entrevista la actitud que uno tiene que tener. No de ser un mero pasivo frente a la información, que estamos todos plagados de información, sino una búsqueda activa siguiendo la intuición. Y esto tiene mucho fundamento. ¿Por qué la intuición? Porque tiene que ver con el hemisferio derecho y nuestra sociedad se maneja con el izquierdo, que es la mente lógica, cuando hay un mundo de infinitas posibilidades hay que descubrir y que entonces, ¿quién nos guía frente a esto? La intuición. Nuestro corazón. Tú que eres una Sí. meditadora también, Sí, y que tú que te escuchas y aprendiste Sí. todo esto, lo sabes, Sí. pues bueno, es eso. Es eso, sí. Además, tu técnica, que me gustaría que explicases un poco, que no cómo la haces, sino qué consigues con ella. Yo sé que tú le das muchísima importancia a cómo nos hablamos a nosotros mismos. Sí. O sea, Vale. ¿qué nos decimos? Eso es para ti es súper importante, porque incluso yo a veces que comento algún pensamiento siempre quitas el no, ¿sabes? O sea, Sí. y al final, después de tiempo, porque me cuesta, soy muy mental, pero he conseguido entender lo que dices. ¿Por qué es tan importante hablarnos a nosotros con amabilidad y con un amor y con respeto? Bueno, porque, todo esto tiene un fundamento de años y de experiencia de lo que vamos a hablar. La palabra tiene poder. Entonces, uno crea con la palabra muchísimas situaciones. Y nosotros tenemos millones de palabras, buenas y malas adentro, inscriptas. Entonces, si nos transformamos en observadores de eso, nos damos cuenta que hay palabras edificantes que nos reconstruyen y hay palabras que nos pueden destruir. Entonces yo siempre digo el caso de que hay una persona que construyó muchos años algo muy bueno, muy positivo, ya sea una familia, una empresa, y en un segundo puede destruirlo todo. ¿Quién quiere eso? Nadie. Nadie. Pero ocurre. Pero bueno, el 99% de la humanidad hace eso por una rabieta o por un odio o por la violencia. En un segundo se destruye todo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Entonces, para mí es algo muy importante el sanar las emociones, porque detrás de eso, detrás de las palabras, detrás de las acciones, detrás de los pensamientos, algunos son edificantes y otros no, hay muchas emociones que nos tiran para abajo. Y nos tiran para abajo quiere decir que baja la frecuencia. Y hay distintos tipos de frecuencias. Las emociones también tienen frecuencias. Hay frecuencias bajas destructivas, vamos a llamarlo así, y frecuencias altruistas y positivas que tienen que ver con el amor, con la frecuencia del amor. Entonces eso uno se lo va aprendiendo, trabajando, investigando. Pero ¿yo qué quiero verdaderamente? ¿Cuál es mi motivación esencial? Porque la gente está desmotivada. ¿No lo ves esto? ¿Lo ves Se ve esto? sí, constantemente. La gente vive deprimida, estresada. ansiedad. Lo ves, es que solo hay que observar, pararse y observar alrededor, en el metro, en el autobús, en el trabajo, la gente que te rodea. O sea, realmente te sientes que estás en un lugar que no te corresponde a veces, pero no por ser más que nadie, sino simplemente porque esa energía, además tú preparas a las personas para recibir esas frecuencias altas. Exactamente. ¿Verdad que sí? Cuéntanos un poquito de eso también. Bueno, entonces tenemos todos los días mi pasión y la gente que viene también a la sala de yoga y a las terapias. La pasión es el autodescubrimiento. ¿Por qué? Porque estamos un poco, es una metáfora, dormidos, entre comillas, Sí, desconectados, aunque tenemos la máxima conexión a internet, etcétera, estamos desconectados de nosotros mismos. Y entonces hay que aprender paso a paso cómo desprogramarnos a nosotros mismos con todas esas malas palabras, esas malas emociones que nos metieron en la cabeza de pequeños.
en los colegios, los padres cuando estaban estresados dijeron, tú no vales, no sirves para nada, en un momento donde destruyó la mente y las emociones del niño. Sí. Entonces está todo unido, o sea, en vez de disociar tenemos que empezar a unir. Y unir es escucharnos a nosotros mismos. Es una actitud diaria y cotidiana. Entonces, volviendo a lo de las palabras, cuando uno se habla a uno mismo en positivo, está construyendo el mejor futuro, el mejor presente y de acá más el mejor futuro. Estoy convencida. Sí, yo sé que estoy hablando de todo lo que tú ya sabes. Irma, tú lo tienes todo esto conocido. No, pero yo siempre estoy aprendiendo, siempre, nunca sé, o sea, sé que no sé nada todavía. Imagínate. Nos pasa lo mismo. Pero hay mucha gente que necesita una palabra para hacer un cambio. Es muy importante. A veces una palabra conectada con el corazón y con la inteligencia, con este trabajo, puede salvar vidas. Para que veas lo importante que es estar conectados con nosotros mismos y con el corazón. Vamos empezando a introducir esto del término corazón, porque el corazón tiene su propia inteligencia. La intuición un poco también la escuchamos desde el corazón, aunque tiene que ver con el hemisferio derecho. Pues entonces, las palabras son muy importantes porque nos reconstruyen, nos hacen dar cuenta, nos hacen tener buenas actitudes, nos hacen conectar con la esencia. Hablarnos bien nos hace reconectarnos con la motivación esencial. Entonces, ¿qué pasa? Nos convertimos en investigadores, porque nadie nos enseñó. Entonces, por eso la actitud pasiva es negativa, porque nos impide escucharnos. Es como que estamos enchufados, por ejemplo, al internet, a las redes, no sé qué, dejando que nos invada el cerebro, a las películas externas, que nos invada el cerebro, en vez de uno conectar con uno mismo y uno programar lo que uno quiere para su vida. Entonces, ¿qué pasa? Y esto se vuelve un hábito muy negativo en esta época. Todos estamos con las pantallas, todos, porque trabajamos con esto, etc. Entonces hay que aprender a dominar ese mundo, pero también dominar el mundo interno, donde nos escuchamos a nosotros mismos y decimos, yo quiero en el fondo hacer esto. Venga, pues vamos a repetirlo. Claro. Es cuestión de repetirlo. No me gustaría terminar sin que nos hables, por favor, de Caldas de Montbui. Lo importante que es tus retiros semanales, otros que haces de más de un día y que además nos acompañan las aguas sanadoras que tienen en ese centro. ¿Qué te parece? Me parece. Ay, muchas gracias por recordarme. Es que Caldas es muy importante, lo sé porque... Sí, bueno, todo es importante y cada persona es importante y la humanidad es muy importante y estamos atravesando un momento muy difícil en nuestra humanidad. Es como si fuera que está un poco todo caótico, ¿no? Caótico. Sí. Entonces, tenemos que abrirnos a nueva información donde la mente tradicional ya se hace pequeña y hay una mente que es más transpersonal, que tiene que ver más con la energía y que tenemos que descubrir dentro. Tenemos que aprender del cuerpo, tenemos que aprender de la mente, tenemos que aprender de las emociones y tenemos que aprender de la energía. ¿Y cómo lo hacemos? Con una actitud muy importante, activa y una actitud de meditación, donde hay una actitud receptiva, porque tenemos que observar. Tú hablaste de la palabra observar. Es fundamental observarnos, sin criticarnos. Ahí nos hablaríamos mal si nos criticamos. Claro, entonces, sin criticarnos, con mucha paciencia, porque es como si fuéramos ciegos, que no sabemos para dónde ir. Y entonces, ¿y cómo hacemos? Sí, yo cierro los ojos, pero siento ansiedad. ¿Y cómo hacemos con eso? Bueno, entonces en Caldas de Montbui, en el Hotel Victoria, hace muchos años que voy ahí a unos retiros donde aprendemos a meditar, aprendemos a relajarnos, aprendemos a reconectar cuerpo, mente, emociones y energía, a abrir la mente, sanar, porque tenemos que sanar todos estos planos. Tenemos un total desconocimiento de esto. Si no lo hacemos activamente. Tenemos que buscar esa verdad interior y es adentro, no afuera. Afuera podemos tener pistas, llaves mágicas y uno se le enciende esa verdad interior y ahí uno busca. Por eso yo a todas las personas que vienen, los alumnos de yoga, les digo, tienes que ser un investigador de tu vida, tienes que buscar. Camí a l'èxit, amb Imma Àries.